Bienvenidos a todos y a todas un día más a este canal. En el vídeo de hoy venimos con un vídeo que yo sé que os encanta porque aparte lo puse en una encuesta el otro día y también me habéis comunicado que os encanta, y es esos vídeos en los que hablamos un poquito más, son los chit-chats lectores, que digo yo. No puedo empezar este vídeo sin dar las gracias porque os gusten, la verdad, que este tipo de vídeos, porque al final creo que los vídeos tipo reseñas o hablando de sagas que son muy populares son como mucho más fáciles que le gusten a todo el mundo, pero no sabéis como la ilusión que me hace cuando os hago ciertas encuestas o veo también las estadísticas y veo que los vídeos en los que soy como más yo, hablo de mis inquietudes, de mis opiniones, os gusta. La verdad es que no sabéis como de verdad lo agradecida que estoy, porque creo que lectores podemos ser todos, pero como que en este tipo de vídeos donde como que tengo más la oportunidad de mostrarme más cómo soy yo como persona, cómo pienso, cómo reflexiono, y ver como que eso a la gente o le interesa o quiere saber más de mí, o incluso como que están de acuerdo conmigo porque me habéis dejado un montón de comentarios, pues no sé, es como que me hace muchísima ilusión y es como que no me lo termino de creer, aunque sean 10 personas, que no estamos hablando de que sean aquí 50.890, pero no sé, para mí es súper significativo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto por el título, quiero hablar de 5 cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando empecé en el mundo literario o de la lectura como más en redes sociales, es decir, cuando me empecé a tomar un poco más en serio la lectura. ¿Y por qué digo esto? Porque yo siempre he sido una lectora pues muy ávida, ¿no? O sea, he leído muchísimo, pero hubo una época, no sé si durante mi adolescencia o incluso principio, diría, de universidad, que dejé de leer, que a lo mejor no dejé de leer por completo, pero no leía como con tanta asiduidad. Tal vez estamos hablando de que a lo mejor me leía 3 libros al año, una cosa así. Esto yo lo he reflexionado mucho a lo largo de estos años que te han ido, y creo que entre otras cosas se debe a que yo estaba perdida un poco en quién era yo como persona, que creo que los 18 o 20, de los 18 a los 20 son como unos años súper confusos, y yo estaba muy perdida en cuanto a quién era yo, qué quería en mi vida. También tenía como ciertos problemas personales, entonces es como que en ese momento yo estaba como con tantos problemas internos que en ese momento como que la lectura pues pasó a un segundo plano, un hobby que había formado parte de mi vida desde que era súper pequeña, con los típicos cuentos, pero Jerónimo Stilton después, Kika, Super Bruja, o sea, todos estos libros infantiles. Pero después hubo ahí como una especie de cápsula en el tiempo en el que de repente como que yo no me encontraba tanto en el mundo lector, pero porque al final yo no me encontraba como en ningún sitio. También me pasó un poco como con la moda y con otros aspectos de mi vida, que era como que no terminaba de encajarme en nada, pero fue a partir de la pandemia donde yo creo que mucha gente descubrió muchos hobbies porque teníamos más tiempo libre, donde yo comencé un poco a engancharme a la lectura. Creo que entre que tienes más tiempo, teníamos todos más tiempo, estábamos confinados en casa, no teníamos nada que hacer, creo que a mucha gente le dio por leer, y creo que de hecho me creé la cuenta de lectura, o no sé si fue justo durante el confinamiento o un poco después, así que por ahí fueron las cosas. Sin embargo, cuando yo me creé la cuenta, es como que fue más como una especie de querer también tener como una especie de registro de mis lecturas, etcétera, porque yo era lectora, pero no era una lectora tan ávida o tan... Ahora mismo yo me considero una friki total de la lectura, nivel supremo, y creo que antes la lectura no era tan importante en mi vida. Quiero decir, yo antes leía, sí, incluso cuando era más joven, tipo Crepúsculo y todo eso, yo me lo leí, sí, pero creo que la forma en la que la lectura forma parte de mi vida ahora mismo, creo que eso no ha pasado antes en mi vida. O sea, yo creo que cada año es como más importante en mi vida la lectura. Entonces, todo este preludio para el vídeo, ¿para qué es? Como todos sabemos, las redes sociales son peligrosas, y yo al final era una cría, lo sigo siendo, pero ahora tengo 24 años, me considero un poco más adulta. Pero en ese momento yo al final era bastante más joven, estaba un poco más perdida en la vida, estaba más perdida en el mundo lector, y había cosas que me preocupaban o cosas que
a día de hoy no me preocupa, no me parecen una tontería o digo, ¿cómo me podía preocupar eso? Y entonces este vídeo es como esas cosas que a mí me hubiese gustado que la Marisa del futuro me dijese, oye, chica, esto y esto. Entonces, ese vídeo es simplemente para hablar de estas cosas. El primer consejo que le daría a mi yo lector y mi yo inicio de cuenta de Bookstagram, inicio redes sociales lectoras es lee lo que te guste. Simple, llanamente, lee lo que te guste. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo una época en la que yo recuerdo que yo siempre, ¿vale? Soy una persona que he leído muchísimos clásicos. Porque, como he dicho, en mi casa, en alguna ocasión, en mis vídeos y tal, yo tengo muchos clásicos en mi casa y a lo mejor no tanto clásicos tipo Jane Austen, Charles Dickens, etcétera, sino a lo mejor más lo que para mí son como falsos clásicos, es decir, que lo tenemos en el imaginario colectivo como clásicos, pero a lo mejor no son tanto clásicos, sino que es a lo mejor literatura del siglo XX, que son libros muy famosos, pero para mí no son tan clásicos. A lo mejor ahí pues metería algún libro de Hemingway, algún libro de Gabriel García Márquez. Bueno, Gabriel García Márquez a lo mejor sí más clásico, pero ya me entendéis, mucha literatura hispanoamericana, etcétera. Yo tengo millones de libros así en mi casa y yo al final pues siempre he sido una persona muy rata. Ahora con los años he aprendido a cómo gestionar el dinero de forma diferente, pero yo al principio no me gastaba nada de dinero en libros y solo leía libros que tenía o en mi casa o me leía los libros de la biblioteca. Entonces, si un libro no estaba ni en mi casa ni en la biblioteca, yo no me lo leía. ¿Qué pasa? Que al principio, al empezar con redes sociales, yo no es que recibiese comentarios malos como tal, pero había gente que a lo mejor yo notaba que mis lecturas pues les parecían un tostón, les parecían lecturas pues de gente mayor o aburrida. A mí de hecho esto me lo han dicho en alguna ocasión, que yo entiendo perfectamente que a lo mejor en este momento yo estoy leyendo El amor en los tiempos del cólera y ese no es un libro que le vaya a interesar a todo el mundo. Pero yo ahora mismo llevo como una evolución como lectora en redes sociales, una evolución personal, que es que me da igual que a ti no te importe que me esté leyendo El amor en los tiempos del cólera o que te parezca un libro peñaz, pero a mí yo de ese momento pues sí que le importaba bastante lo que pudiese pensar los demás, el hecho de que yo nunca me leía libros que fuesen populares y como que me sentía un poco fuera de onda en ese sentido, pero gracias a Dios esto ya está superado, pero sin embargo tiene bastante que ver con uno de los del segundo consejo que quería dar hoy a mi yo del pasado y es que no te hubiese miedo de ser una lectora polifacética. Es decir, de hecho tengo un vídeo hablando de esto en mi canal y es que yo soy una persona que siempre me he destacado porque me gusten hacer muchas cosas y no solo estoy hablando aquí de lo que es el género, lo que son los géneros literarios, sino que en mi vida como persona yo puedo ser una rata de biblioteca y al mismo tiempo soy una gym rat, que me da un poco de vergüenza ajena decir este término, pero para que me entendáis, o sea, yo hago deporte 6 veces a la semana, salgo a correr, voy 3 días al gimnasio, pero es lo que digo, o sea, me puede encantar ir al gimnasio, pero al mismo tiempo me puede encantar ir vestida como voy vestida hoy, que no sé de qué época me he inspirado, no sé, como una especie es como mi coquetera, mi old maniera, algo extraño. Por ejemplo, también me encanta, o sea, exagerado la moda. Y es como que estoy harta de tener que elegir como que me guste una sola cosa, porque creo que la sociedad de hoy en día y sobre todo a través de las redes sociales como que muchas veces nos intentan empujar a etiquetarnos en una sola cosa. Lo típico de las biografías de Instagram de soy vegano y es como que toda tu cuenta es de ser vegano o soy lector y toda tu cuenta es lector o soy yo qué sé, fashionista, toda tu cuenta es de moda, soy no sé qué y es como que tenemos esa necesidad en la sociedad de hoy en día de ponernos un adjetivo, anclarnos a ese adjetivo, ya sea gym rat por ejemplo, y es como hacer toda nuestra personalidad de una sola cosa. Y yo, por la forma que tengo que ser, es como que me he dado cuenta y he acabado aceptando que soy justamente lo contrario. Y es que me encanta que mi personalidad se base
en muchísimas cosas diferentes, y es que tengo muchísimos intereses diferentes, muchas veces me cuesta dividir mi tiempo con todos los intereses que tengo, y es que así soy yo, me refiero. Si el resto de personas pues quiere ser de una forma distinta, que la sea, pero esta es mi forma de ser. Y entonces esto, en el ámbito literario, pues algunas veces como que me ha generado una cierta confusión conmigo misma, pues por esto que os decía de decir, es que parece que no me puede gustar como Gabriel García Márquez y al mismo tiempo que me esté leyendo un libro de Ali Hasselwood o esté leyéndome un libro de Sarah J. Maas o de repente me esté leyendo un libro de Brandon Sanderson, porque parece que hay como una gran diferencia entre unos libros y otros, pero es que con el tiempo me he dado cuenta de que no hay nada malo en eso. Y muchas veces lo que me da la sensación es que parece que tenemos que estar como en bandos, o se crean unas especies de bandos también por redes sociales, donde muchas veces la gente que a lo mejor vamos a poner un ejemplo, rom-coms y lee fantasía con romance, pues de repente siempre está criticando los clásicos, o de repente la gente que solo lee clásicos critica a la literatura tipo rom-coms y fantasía con romance, y es como que no entiendo esa necesidad de estar como confrontándonos unos con otros todo el rato, nos tenemos que meter todo el rato con los gustos y con los géneros del otro, cuando yo creo que en verdad lo bonito de la literatura es que puede ser súper diversa, puedes encontrar historias súper diferentes, y lo bonito al final de eso es que todo el mundo puede encontrar cosas que le gusten gracias a esta diversidad. Y también relacionado con esto estaría el tercer consejo, y es que me diesen, o sea, que te den igual los números, y crea contenido y crea o habla de libros, etcétera, de una forma que a ti te gustaría consumir. Muchas veces creo que en redes sociales lectoras como que se incentiva el crear contenido que vaya a ser visualizado, sin pararte a preguntar qué es lo que a ti te motiva o qué es lo que tú realmente como persona individual quieres encontrar en redes sociales, o quieres ver, o qué es lo con lo que tú te sientes identificado, porque no sé si os pasa, pero yo últimamente me estoy encontrando con un montón de gente que crea como el mismo tipo de contenido exactamente igual, o sea, por ejemplo, reels de una forma súper parecida, hablando de libros de una forma como con un tono súper parecido, que parecen anuncios algunas veces la forma que tienen de hablar, que no digo que esto sea malo o que no lo puedan hacer, porque cada uno es libre de, por ejemplo, hablar de libros o crear el contenido que quieran, pero muchas veces es como que se incita a hacer este tipo de cosas para ganar seguidores, y al final no estás creando un contenido con el que tú te sientas identificado. Es por eso que yo creo que habrá mucha gente que le parecerá una tontería que dedique mi tiempo, que al final es escaso, en Booktube, cuando es una plataforma que realmente no está tan en auge en España como otras plataformas. Pero es que yo personalmente es una de las plataformas con las que más me identifico, y que lo digo siempre en los vídeos. Y otra de las plataformas con las que yo creo que más me identifico es hacer vídeos en TikTok o Reels, porque es como una forma, hablar de libros creo que es como la forma más natural para mí de comunicar lo que siento por un libro. Y eso, por eso creo que es como bastante importante hacer contenido, ya sea fotos, vídeos más largos, más cortos, que te gusten y que te guste ver, y, o sea, no sé, cosas con las que realmente digas, hay una parte de mí en esto. Que después puede ser que hagas un TikTok chorra, que yo hago un montón de TikTok chorras, que porque simplemente son graciosos, que no pasa nada, pero que haya algo de ti en lo que creas, en tus fotos, en tus vídeos, en si haces un timelapse de algo, no sé. Otro de los grandes consejos que le daría a mi yo lector del pasado sería que se olvide de los libros inmaculados, que yo antes tenía siempre los libros inmaculados, ni una arruguita había en los libros nunca, y que empiece a subrayar, a anotar en los libros, a marcar composites. Es verdad que lo de marcar composites a veces se me olvida porque voy como un poco, no sé, estoy muy metida en lo que es la historia,
pues me da pereza ponerme a subrayar y a marcar porque como que me corta. Pero lo que sí que me gusta mucho es, sobre todo con a lo mejor libros que son un poquito más profundos o reflexivos, que me tocan como alguna fibra sensible, es poner algún tipo de deposits de estos en los que puedes escribir encima y poner algún tipo de reflexión en las páginas que me han marcado. Desde que yo empecé a hacer esto, noto que las lecturas como que se quedan mucho más en mí, que como que me impactan más, que las recuerdo mucho mejor y o sea, para mí ha sido un cambio súper brutal en mi vida. Y por último, pero no por ello menos importante y bastante en relación con esto último de disfrutar más de la lectura, es empezar a hacer lecturas conjuntas. Yo cuando empecé con el tema de redes sociales lectoras y tal, la verdad es que yo hacía reseñas, pero poco más. Yo no hablaba mucho con la gente de los libros, entre otras cosas, porque no me sale natural ponerme a comentarle una historia a una persona hablando de un libro. Yo soy una persona más bien introvertida, entonces no me sale natural como comentarte algo en un post o contestarte una historia, a no ser que ya tenga como cierta confianza contigo. Obviamente cuando tengo confianza sí, pero así de primeras no. Pero sin embargo, cuando yo empecé a hacer lecturas conjuntas, como que cambió muchísimo mi forma de ver el tema de comentar los libros con otras personas que también se los están leyendo, etc. A través de las lecturas conjuntas me di cuenta de como la diversidad de opiniones que puede haber sobre una misma lectura, cosas que a lo mejor tú has pasado como más por alto, hay gente que le impacta más. Después, como hay veces, también me di cuenta de que hay veces que leemos directamente como en vertical, porque yo había veces que alguien decía algo y digo, esto cuando lo he leído, o sea, lo he leído con los ojos cerrados porque no me acuerdo. En definitiva, si tenéis la oportunidad, ya sea a través de redes online o a través de clubs presencial, es que os recomiendo 100% empezar a comentar vuestras lecturas, a hacer lecturas conjuntas con gente, porque creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Y bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. La verdad es que me he enrollado normal, un poco, pero normal, tampoco demasiado. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.